Buenas noches, mi nombre es Karen Cifuentes, soy estudiante de noveno semestre de Cine y Televisión. El tema que escogí de actualidad fue la situación en Venezuela, su crisis con el petróleo y también el capitalismo moderno. Eh, bueno, Antes de empezar a hablar como tal tema, de mi tema de actualidad, voy a hablar primero sobre qué es el capitalismo. Es el sistema económico fundado en la capital como relación social básica de producción. El capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria, instalaciones de cualquier género, y otros factores, pero todos estos dan principalmente trabajo y bienes a intermediarios. Todas las producciones y la producción que se hace en estas empresas, instalaciones o maquinaria nos generan un bien y un consumo. Estos también nos dan bienes y valores disponibles para satisfacer alguna necesidad que nosotros tengamos. Y gracias a estas actividades podemos generar beneficios económicos y una ganancia particular para nosotros. Eh, lo que pasa con el capitalismo es que también tiene algunos problemas y los problemas como que más tiene el capitalismo, primero que no se aprecian adecuadamente los bienes públicos. No se tiene, como sociedad, no se tiene muy en cuenta estos bienes y que el daño a estos bienes pues nos puede traer consecuencias. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, el uso que llama el Transmilenio. La gente se sube, no paga pasaje, lo daña y no se da cuenta que son recursos que nosotros mismos pagamos. Entonces en los impuestos a nosotros se nos cobran todos los daños que se causa a este medio de transporte y nosotros mismos terminamos pagando los daños que hacen otros y, y no nos detenemos a ver lo que nos cuesta como ciudadanos estos daños a nuestros propios bienes. El problema más grande del capitalismo es la desigualdad social. Entonces están las clases sociales. Según una parte del libro decía que esto es más cultural que económico, ya que está tan arraigado en nuestra cultura que ya crecemos prácticamente con estas desigualdades sociales. Entonces, si naces de estrato 5 o 6, eres considerado pues, rico, de la gran sociedad. Y si naces en estratos más abajo, pues ya te consideran pobre. Y esto genera mucha desigualdad y te cuesta más sobresalir de cierta manera. Entonces, muchos pobres por eso recurren a ciertas cosas para generar dinero y se tiene la mentalidad de que entre más rico eres, más riqueza tienes y entre más pobre terminas trabajando para los ricos y no para ti. Entonces siempre está eso de que nosotros trabajamos y trabajamos para otras personas y no para nosotros. También en la entrevista que se leyó, se habla de que no importa si los jóvenes, o sea, que el problema de los jóvenes del país donde se encuentran es que ellos prefieren emigrar a otros lados porque como tal en sus países no son reconocidos con lo que nos pueden colaborar a la sociedad. Entonces prefieren irse a otros países a trabajar o a estudiar. También otro error es que la edad de jubilación es muy alta. Entonces a los jóvenes les decepciona eso porque cada vez entran a trabajar y aumentan la edad para la jubilación. Y pues eso también afecta, ya que para entrar a trabajar te piden mucha experiencia y, y es muy difícil como joven entrar a un trabajo. Entonces esto no ayuda a que los jóvenes sobresalgan en su sociedad. Entonces, ¿qué recomiendan en la entrevista? Que los jóvenes sean más emprendedores y así puedan generar también sus propias empresas. Que no importa si estas empresas llegan a quebrar o es muy difícil, pero pues se genera como ese emprenderismo en el joven, que el joven cree su empresa y esta empresa puede generar más empleos para más jóvenes y así se puede lograr ayudar un poco más a la sociedad. Y también es importante que como la sociedad ha avanzado mucho tecnológicamente, hay muchas cosas que antes se las hacían muchas personas y ahora solo las puede hacer una máquina. Entonces eso también complica un poco la mano de obra humana y hace que se necesitan menos personas y más personas estén desempleadas. Pero entonces, ¿qué pasa? Al estar desempleadas, lo que entendí del video era que al estar desempleadas buscaban como que muchas prefieren vivir del subsidio que les da el Estado. ¿Y qué pasa cuando se hace esto? Que se genera una sociedad, como un ciclo vicioso
se genera como un círculo vicioso. Entonces, no es una solución, sino es como solo un parche que no trata el problema como tal de fondo, porque entonces esas personas van a preferir hacer, no trabajar, sino ir solo a reclamar esto, y, y pues sigue con las mismas condiciones. Entonces, la gracia es como avanzar y dejar que estas personas, así no tengan los recursos, traten de buscarlos y trabajen por su bienestar y por el de su familia, y no solo dependan como tal del Estado, sino que busquen sobresalir y ser alguien, porque si no, entonces la pobreza pues sería algo inevitable y siempre estaría ahí. Entonces lo que dicen en el video importante, tenemos que pensar en reconstruir la sociedad de tal forma que la pobreza sea imposible. El capitalismo es pura libertad económica y creo que para construir un sistema que imposibilite la pobreza, muchas restricciones deberían imponerse. Entonces, lo que se dice, la gente pobre como que prefiere seguir de cierta manera sin trabajar y sin buscar sobresalir, y por eso es que sigue la pobreza. Entonces en el video también hablan de qué sirve operar o ayudar a un niño de escasos recursos a mejorar su salud si igual va a seguir en la misma situación, o sea, en la misma pobreza, en la misma sociedad, y se puede volver a enfermar. Entonces tratar de buscar una solución más a fondo y que en verdad imposibilite y no que cubra la pobreza por un momento, sino que se solucione totalmente la pobreza. Bueno, ahora sí voy a enfocarme como tal en el tema escogido de la actualidad. ¿Qué tema escogí? Venezuela. Porque todos sabemos que Venezuela es un país socialista, pero ¿qué pasa con esto? Venezuela siempre ha estado, o sea, maneja su economía gracias al petróleo. En los años 30, con la Gran Depresión que se vivió en el mundo, en especial en Estados Unidos, eh, se necesitaba mucho petróleo, porque pues un ejemplo de esto eran los carros antiguos que consumían mucha gasolina y el petróleo pues era la fuente de esta, entonces se usaba muchísimo el petróleo. Venezuela era uno de los mayores exportadores y ha sostenido su economía gracias al petróleo. ¿Qué pasa? Hace un año el petróleo estaba costando más o menos $100. Actualmente bajo unos $50, casi la mitad del precio. Estados Unidos ahora es tiene su propio sustento de petróleo y de cierta manera ya no necesita el petróleo de Venezuela. Esto ha hecho que los precios caigan tanto que Venezuela ya no se pueda sostener como antes. Bueno, Venezuela la base era el petróleo y esta era una empresa como tal capitalista que buscaba el capitalismo en sí, y gracias a este capitalismo se sostenía su estado socialista. Gracias al dinero que se recibía de los petróleos, tenían los subsidios y todas estas cosas que podían mantener a la gente de bajos recursos bien con, con buena economía y bien sustentada. Entonces, bueno, al caerse todas estas cosas del petróleo, Venezuela pues entró en esta crisis, ya que cuando ellos estaban generando industria solo pensaban en el petróleo. Entonces no pensaron ni en agricultura y en otras formas como de sustentar sus gastos porque tenían el petróleo. Entonces, un ejemplo, como si yo, pues, no sé, tuviera una gallina de huevos de oro y con ese oro pues pudiera comprar todo y no tuviera la necesidad de estudiar. Pero al perder mi gallina, no sé hacer nada más, entonces pues pierdo mi sustento y no tengo como salidas para buscar nuevos sustentos. Es más o menos lo que está pasando en Venezuela. Cuando cayó su petróleo, que ya no tiene el mismo valor que antes, entonces ya están perdiendo pues para sacar subsidios y todo esto, y por eso es su crisis económica. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que es importante que si se va a generar el capitalismo, que se piense en todas las funciones, no solo en irse por una rama, sino buscar más salidas y más empresas, generar muchas empresas. Es muy importante para que las personas empiecen a trabajar más y a ser más, de cierta manera, más útiles para la sociedad. Eh, bueno, y para concluir el video, una parte del libro que me pareció muy importante y creo que es muy importante recalcar es que actualmente como ciudadanos pensamos solo como consumidores y no como, o sea, como consumidores y no como un ciudadano artesano. Ahora solo nos importa comprar un objeto o un bien y solo pensamos en su beneficio, no nos importa, no pensamos como antes, que queríamos saber cómo funcionan las cosas, cómo se pueden mejorar, cómo este producto podemos
encontrarle otros usos, otros beneficios para nosotros y no nos quedamos con lo que nos dan. Entonces que esto nos está afectando como sociedad porque no queremos de cierta manera avanzar más como personas, sino nos quedamos con lo que nos dan. Entonces que, que como consumidores seamos como más, no tengamos tanta indiferencia y aprendamos a manejar mejor los bienes que nos dan, que nos dan.